Entonces, bueno, les aparecerá una ventana para aceptar la grabación, al igual que los que están en la sala de espera. Bueno, vamos a dar paso a las personas de la sala para ir acomodando el ingreso. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las presentes. Estamos dando unos minutos antes de iniciar nuestra mesa 3 de ponencias en el marco de la escuela. Muchísimas gracias a todos y a todas los que se han conectado con puntualidad. Bueno, queremos recordar a quienes ya están en la sala que en este momento contamos en el chat, estamos compartiendo el link de asistencia para que por favor nos ayuden con su registro en la mesa. Esto para llevar nuestra, como decir, nuestra contabilidad, nuestras cifras, pero también para aquellos y aquellas que están interesadas en generar el certificado de participación a la escuela internacional, al ciclo de conferencias. Esto, recuerden, va a funcionar con la asistencia que está en estos formularios, con 5 registros a 5 charlas, ponencias del evento. Usted podrá tener este certificado. Por lo tanto, le agradecemos si está en este proceso, que recuerde también registrarse el día de hoy. Cada día, cada charla tiene un formulario diferente. Entonces, le agradecemos. Está justo, lo acabamos de compartir nuevamente en el chat. Santiago Díaz, muy buenas tardes. Queríamos confirmar contigo si vas a proyectar la pantalla o si prefieres que nosotros te ayudemos con la proyección. ¿Cómo estás? Gracias. No sabría decir. Yo creo que mejor me siento más tranquilo manejándola yo por la Ok, comodidad. perfecto. Entonces vamos a hacer anfitrión. Bueno, siendo las 4:30, vamos a iniciar con los saludos antes de empezar con nuestras charlas. Queremos aprovechar entonces esta ocasión para saludar a todos los que se han conectado en este momento. Mi nombre es Andrea Cuenca, soy docente ocasional del Departamento de Diseño y hoy les queremos dar la bienvenida a la primera versión de la Escuela Internacional de Diseño y Creación 2021.
Este es un evento realizado por el ITM y queremos agradecer a todos los asistentes a esta jornada, que en este caso está presentando la mesa 3 de ponencias. Es una mesa que recoge trabajos de investigación en diseño y creación asociados a temáticas como historia y filosofía del cambio tecnológico, filosofía y sociología de la ciencia y la tecnología, así como las artes y las humanidades. También queremos aprovechar este saludo para agradecer a las instituciones aliadas en la organización y realización de esta escuela, a la Universidad EAFIT y su Media Lab, a la Universidad San Buenaventura, a la Universidad Autónoma de Coahuila en México, al SENA, a la Fundación Universitaria de Bellas Artes y a la Universidad Nacional de Colombia en su sede Medellín. Bueno, con este saludo breve queremos iniciar con la primera charla de esta mesa titulada Corporalidades creadas, la exterioridad proyectada por el diseño, que estará dirigida por el profesor Carlos Mario Cano Ramírez. Bienvenido, profesor. En este momento la mesa es de usted y muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. De entrada, quiero darle las gracias al ITM por la organización del evento y por, sobre todo, la administración y la gestión, que creo que eso es una labor titánica. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí. Ok, perfecto. Rápidamente, quiero presentarme, no simplemente por hablar de mi currículum vitae, sino porque esta charla tiene mucho que ver con mi formación. Yo no soy diseñador, yo soy psicólogo, magíster en ciencias políticas y doctor en ciencias humanas y sociales, pero vinculado con el área del diseño desde el 2005, siendo docente pues, en diseño industrial en la UPB por 5 años, en diseño gráfico por otros 5 años también en UPB, en diseño de espacios y escenarios en la colegiatura y hace 10 años en diseño de vestuario. Básicamente lo que les voy a compartir el día de hoy es el resultado de mi tesis doctoral, la cual, la cual parte de una premisa básica, o más bien dos premisas básicas. La primera es encontrar unos puentes entre las ciencias humanas y sociales y el diseño, en qué lugar se encuentran esos puntos de cruce, y esos puntos de cruce se encuentran a la hora de entender, pensar y nominar el objeto o los objetos o la objetualidad, para ser mucho más precisos. Específicamente, la segunda premisa que me convocó a hacer esta investigación tiene que ver con mi tesis doctoral como tal, pues con mi pregunta de investigación, que tiene que ver con una premisa, y es que yo, si hay algo que he aprendido en estos años de estar inmerso en el diseño, es que realmente el diseño no crea objetos, no crea espacios y no crea imágenes, sino que realmente el diseño es una disciplina que está llamada a crear corporalidades, ¿cierto? Entonces, desde ahí se establece un punto de inicio de la reflexión, porque si tenemos claro que la confluencia de los saberes de las ciencias humanas y sociales y el diseño, la pregunta por el objeto, detrás de cada objeto hay una idea de cuerpo materializada, o para decirlo en términos más amplios, un objeto pues, se entiende desde la teoría del diseño, desde varios autores, como un cuerpo proyectado, un cuerpo expandido. Y cuando estoy hablando de objeto, estoy hablando de objeto espacial, ¿cierto? Estoy hablando del espacio arquitectónico como objeto del diseño, estoy hablando de las imágenes y en este caso pues de los objetos vestimentarios. Y cuando estamos hablando de corporalidades, estamos realmente tratando de decir que toda corporalidad es el resultado de un agenciamiento, ¿cierto? Y que el diseño lo que hace es realmente agenciar corporalidades, es decir, generar una relación objetual a partir del control de ese cuerpo. Por eso es que yo tomo entonces prestado el concepto de dispositivo de Michel Foucault, un concepto que ha sido desarrollado por varios autores, Deleuze, Agamben, Chingola aquí en Colombia,
¿cierto? Y que ha servido para entender muy bien cuáles son las lógicas que se mueven a la hora de pensar el control sobre los cuerpos. Entonces, digámoslo en estos términos mucho más claros. Cuando estamos hablando de objetualidad, estamos hablando de cuerpos proyectados a partir de una lógica de un agenciamiento, de un control, que permite una performatividad subjetiva, es decir, que permite la puesta en escena de toda una subjetividad. O para decirlo en términos más claros, cada objeto trae consigo una idea de sujeto, una idea de cuerpo, que se manifiesta a partir de la forma y la función de esos objetos. Entonces, ahí me moví en una premisa básica, como el objetivo general de esa investigación era determinar las maneras como se da una enunciación, unas prácticas y una visibilidad de una producción del cuerpo a partir de dispositivos que posibilitan la ruptura, la captura de la subjetividad, ¿cierto? Acá pues a muy grandes rasgos hice pues el recorrido conceptual de, bueno, de dónde surge el concepto de dispositivo. Partimos de la premisa de Foucault, pero realmente ese concepto no se lo inventa Foucault, sino que es un concepto adaptado de Jean Hippolyte, que traduce la obra de Hegel al pensamiento francés contemporáneo, y todos estos pensadores franceses contemporáneos que fueron discípulos de Hippolyte, Virilio, Lyotard, Foucault, Deleuze, Guattari, Jean Baudrillard, todos esos pensadores contemporáneos crearon una teoría del cuerpo que partía del concepto de, de positividad. Es un concepto de Hegel, ¿cierto? Que es traducido por Jean Hippolyte, y ese concepto de positividad surge en la Edad Media con un par de pensadores que son San Anselmo y Santo Tomás, que retoman a su vez la premisa por los universales de Plotino y Aristóteles. Toda esa línea etimológica y genealógica más bien del concepto de positividad y dispositivo, lo que se muestra allí es que hay una premisa por entender que Occidente siempre ha tenido una premisa a la hora de entender el cuerpo, y es entenderlo como una entidad que hay que modelar, que hay que moldear, que hay que darle una morfología para poder gobernar sobre ella. Y entonces el diseño no entra ajeno a esa misma línea, y las disciplinas del diseño han aportado una serie de reflexiones y una serie de teorías desde del concepto de artefacto, del concepto de objeto técnico y del concepto de aparato, para poder generar toda una reflexión alrededor de ese cuerpo modelado, ¿cierto? Y cómo los objetos o el mundo de los objetos sirve para ese modelamiento corporal. Bueno, no los voy a aburrir un poco más con esta premisa teórica. ¿Yo qué hice entonces? Lo que propuse fue un proyecto investigativo que partía de abordar artefactos vestimentarios, pero artefactos vestimentarios que capturaban ciertas ideas de cuerpo, y sobre todo ideas de cuerpo que estaban sumidos en la lógica del control, ¿cierto? Para eso tomé como excusa investigar unas prendas que de su nombre ya tienen relación directa con ese concepto de dispositivo, y son las denominadas prendas de control, lo que en el argot popular se denominan fajas, ¿cierto? Tanto fajas reductoras o fajas posquirúrgicas. Como la premisa es cada objeto trae consigo una idea de cuerpo, detrás de ese artefacto vestimentario hay un cuerpo que quiere ser modificado a partir de unos ideales, a partir de unos códigos vestimentarios que sostienen una idea de cuerpo de un cuerpo femenino, sobre todo, que es resultado de la mal llamada narcocultura, donde aparece el concepto de la grilla, ¿cierto? Que más adelante una empresa como Inex Moda, que es una empresa bien importante, o es la que aglutina todo el clúster moda, textil y confección en Colombia, y es la generadora de las dos ferias más importantes, aparte de eso, de los informes de tendencia, hace un estudio de consumidor y termina por
recopilar todas las características de esta estética prosaica de la mal denominada grilla y en un afán de poder generar un informe de tendencia a partir del cual se puedan producir objetos vestimentarios, le cambia el nombre por un eufemismo y la nombra como sexidiva nativo, ¿cierto? Es decir, en términos más claros, allí lo que hace INEXMO es un blanqueamiento de la estética de la grilla, lo que propone es un blanqueamiento y una purificación de sus signos estéticos, y en términos claros le quiere ofertar a un consumidor de estrato alto la misma estética prosaica, la misma estética venida de la cultura popular, pero a un consumidor de estrato alto. Para hacer eso, hace un cambio en el nombre, ya no le dice grilla, sino que le dice estética de la sexiva nativa con unas características. Insisto, es una estética que tiene un origen allí pues en la narcocultura, en la mal llamada narcocultura, y que ha sido pues un concepto que ha sido investigado ampliamente en nuestro contexto por varios autores, entonces no me voy a detener en esto. ¿Qué es lo que aparece entonces cuando entendemos la pregunta por esa prenda de control? Y es que desde su nombre ya aparece una premisa y es controlar una corporalidad, ¿cierto? Y allí entonces aparecen en el uso de esa prenda, emergen 6 tipos de corporalidades. Una corporalidad que está pensada desde lo morfológico técnico, una corporalidad que está pensada desde lo anatomorfológico, una corporalidad que está pensada a partir de los requerimientos de ese artefacto vestimentario, una corporalidad muy desde lo antropométrico, una corporalidad que responde a unas promesas de mercado y una corporalidad que responde a una optimización sociocultural de un cuerpo que entra a convertirse en punto de referencia de valor de intercambio. Estas 6 corporalidades son el resultado, más bien, no son los hallazgos que se pudieron hacer en el momento en el que se hizo una indagación de esas prendas de control. Se hizo un análisis desde sus 3 dimensiones, desde lo tecnoproductivo, funcional operativo y estético comunicativo. Se hizo un estudio morfológico, antropológico, biomecánico de 6 prendas de control, 3 de la marca de Leonisa y 3 de la marca Fájate. Y aparece allí los métodos que se utilizaron fue hacer un testeo de las prendas, se hizo un estudio de la prenda como tal, un estudio de caso, también se complementó con unas entrevistas a profundidad con unos cirujanos plásticos y con los usuarios de esta prenda, ¿cierto? En total se hicieron la investigación con 3 usuarios, 2 hombres, una mujer, ¿cierto? Y se entró allí a mirar, hacer una deconstrucción de esas prendas para mirar toda su moldería y todos los requerimientos técnicos que están allí presentes en la elaboración de la misma. Este es como un infográfico que muestra los elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de hacer el estudio de la prenda, ¿cierto? Aquí estamos mostrando pues más o menos cómo fue la síntesis de ese estudio, y aparecen entonces, como les digo, 6 conclusiones o 6 hallazgos que tienen que ver con esa construcción de corporalidad. Lo primero es que en esa lógica o en esa dimensión de la corporalidad morfológico-técnica, ¿cierto? Ahí se entiende que hay unos mecanismos de moldeo de la prenda y unos mecanismos de la biomecánica del cuerpo que están siendo, que tienen la función literal de lograr una transformación de la forma del cuerpo. Es decir, que en esos mecanismos de moldeo y esos mecanismos que fueron diseñados para que la prenda tuviera una biomecánica, lo que aparece es que se logra la transformación del cuerpo, ¿cierto? Y esa transformación del cuerpo se da porque las prendas de control, sobre todo postquirúrgicas, hacen parte de todo un engranaje dentro del circuito de la cirugía estética, sin la cual la intervención no tendría los resultados esperados, porque
un asunto que hay que tener claro es que cuando se hace una cirugía estética, la cirugía o la intervención estética no termina con el quirófano, sino que tiene que tener unos meses de recuperación donde el cuerpo, por movimiento natural y por morfología, intenta recobrar la forma que tenía antes de la cirugía. Entonces la grasa se vuelve a acumular en esos lugares donde fue retirada. Por eso es importante las fajas postquirúrgicas, porque lo que hace la cirugía es, voy a utilizar una analogía, me perdonan lo burda, lo que hace la cirugía es volver ese cuerpo casi que de plastilina, y lo que hace el cuerpo, y lo que hace, perdón, la faja, es darle una forma constante al cuerpo para que el cuerpo termine de amoldarse a esa forma que la prenda de control está teniendo, ¿cierto? Obviamente, pues el cuerpo entra en un proceso de resistencia frente a ese moldeo, pero también hay unas formas de aceptación corporal, ¿cierto? Y esa aceptación corporal es evidenciada en la manera como los sujetos que fueron investigados intentan integrar otros mecanismos de moldeo corporal posteriores a la cirugía, como lo son las actividades del ejercicio, de dietas. Es decir, esa resistencia corporal se necesita romper a partir no solamente del artefacto vestimentario, sino de otros dispositivos de control, ¿cierto? Me voy a adelantar un poco. Dentro de lo corporal, dentro de la corporalidad morfológica técnica, está que hay una subordinación y una dependencia del espacio que está condicionado, perdón, la subordinación y dependencia del espacio está condicionada a la capacidad motriz de un agente encarnado, pero que a su vez está enmarcada en unas coordenadas prefijas desde la ingeniería de la prenda. ¿Eso qué significa? Que la prenda no solamente hace control de la morfología del cuerpo, sino también de su kinesis, ¿cierto? Y allí también hay otra manera, otra dimensión en la cual ese artefacto vestimentario intenta cooptar la subjetividad. Aparece lo anatomofisiológico, y con esta diapositiva termino, porque bueno, me faltan varias, pero el tiempo me ha jugado una mala pasada. Aparece una corporalidad anatomofisiológica, ¿cierto? Donde allí hay unos mecanismos de control que tienen que ver con la áptica del cuerpo, que tienen que ver con el roce y con el tacto, ¿cierto? Y también con unos mecanismos y unas funciones basales del cuerpo, porque este artefacto también entra en la lógica de hacer un control de los mecanismos de transpiración, ¿cierto? Entonces no solamente estamos hablando de un control de la forma del cuerpo, de la morfología del cuerpo, sino que también hay un control de lo áptico, que tiene que ver con el roce y con la sensación, y también con los mecanismos basales. Bueno, hay otros asuntos que están allí presentes, pero luego, si hay posibilidad de hablar más adelante de ellos, yo con mucho gusto lo podría nombrar. ¿Okay? Bueno, profesor, muchísimas gracias. Entonces vamos a darle un espacio a las preguntas. En este momento en el chat no encontramos una registrada, pero dentro de, digamos que dentro de la moderación, nos gustaría saber si hay alguno de estos conceptos que usted nos ha comentado que queda allí como en suspenso, que quisiera ampliar. Pues, a ver, yo creo que el último hallazgo de la investigación me parece también importante traerlo acá a colación, y que tiene que ver con la optimización sociocultural de una corporalidad que circula en nuestro contexto. ¿Eso qué significa? Que a la hora de uno entender estas prendas de control, realmente lo que aparece allí o lo que más tiene punto gravitacional dentro de las condiciones de ese cuerpo tiene que ver con la forma como ese cuerpo juega en la lógica de los intercambios de signos corporales que terminan por valorizar el cuerpo, por darle a ese cuerpo un sentido de intercambio. Un sentido de intercambio en la lógica de adquirir un estatus social, en la lógica de adquirir
un reconocimiento, en la lógica de adquirir también un escalamiento social o una movilidad social para muchos sujetos, en especial para muchas mujeres. El uso de este tipo de prenda le garantiza una movilidad social, ¿cierto? Porque le permite al cuerpo obtener una serie de signos que nuestro contexto ha valorizado, ¿cierto? Entonces, el artefacto vestimentario se convierte también en un vehículo que permite darle a la corporalidad unas condiciones que, como diría Pierre Bourdieu, son unas condiciones que hablan de la distinción social del sujeto frente a unos discursos de poder que le exigen a ese sujeto tener una expresión de su subjetividad que responda a esos códigos vestimentarios que ya fueron posicionados. Es decir, hay todo un circuito que se cierra, porque hay unos mecanismos vestimentarios que modifican el cuerpo para que ese cuerpo tenga unas condiciones que le permitan a ese cuerpo tener una movilidad social y con esa movilidad social adquirir una distinción cultural, social y económica que por otra vía no podría obtener. Entonces me parece que ese último punto es el más, es el que hace que graviten los otros hallazgos ya más del orden técnico de esta investigación, porque realmente termina convirtiéndose en el motivo, en la justificación inicial de los usuarios de esta prenda. Y es, yo quiero utilizar esa prenda porque realmente quiero adquirir un lugar que no tengo sin ella. Y eso realmente se termina validando con el uso de este dispositivo. No sé si fui un poco claro con la explicación. Muchas gracias, profe. Se comprende la coherencia con su propuesta. ¿Hay algo más que quisiera añadir para el cierre? No. Sí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, porque preferiría que fuera darle el espacio a las personas que tengan preguntas. De acuerdo. En el chat no hemos verificado y no hay una pregunta, pero ¿No? sí ¿Ninguna? en los asistentes, por supuesto, podría abrir micrófono o alzar la mano con la opción de alzar la mano. Y de no ser así, yo le haría una pregunta de cierre, profe. ¿Listo? Ningún problema, por favor. Claro, profe, usted menciona unos atributos muy interesantes del objeto. Ah, disculpe, Ana, voy a tener mi pregunta. Por favor, haznos tu pregunta. Vamos a abrir micrófono para ti. O no sé si la estará escribiendo. Aquí dice, tengo una pregunta, pero no sé si la continúa o... Sí. Bueno, mientras Ana tramita la pregunta, voy a preguntarle, profe, usted menciona un concepto muy interesante de las condiciones basales y ápticas de las prendas que estudió. ¿Nos podría dar un poco de contexto a quienes no conocemos esta aproximación del cuerpo? Sí, lo áptico tiene que ver con el tacto, ¿cierto? Con la relación sensible que el cuerpo tiene a partir de la piel, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la áptica, estamos viendo cómo el cuerpo construye imágenes táctiles de su entorno y de sí mismo. Y con las funciones basales, tiene que ver sobre todo con las funciones respiratorias, pero también con las funciones que tienen que ver con el apetito, ¿cierto? Y con las funciones cardíacas. ¿Por qué se llaman funciones basales? Pues porque son básicas para, dice, ¿hay algún estrato social mayoritario que llegue al uso de esta pieza? Enseguida te doy la respuesta, Ana. Entonces, las funciones basales son esas funciones básicas para la supervivencia del organismo, y lo áptico tiene que ver con lo táctil. Ahora, estas prendas, casi que el origen arqueológico de esta prenda es el corsé y el corpiño, ¿cierto? Desde el siglo XVI se han venido utilizando una serie de
a artefactos vestimentarios que intentan controlar el cuerpo desde su postura o también desde su forma, ¿cierto? La diferencia es que esos objetos tienen unas consecuencias médicas importantes y obviamente unas consecuencias médicas que van en detrimento de la salud de las personas. ¿Qué es lo que tienen estas prendas, estas fajas? Y es que se ha hecho unos estudios a profundidad donde se le permita al cuerpo pasar por el uso de esas prendas, pero sin la afectación tan grande que tenía con el corsé. Ahora bien, no ha sido fácil ese diseño de esas prendas y hay unas que todavía siguen alterando elementos del cuerpo, como por ejemplo, en lo áptico está el asunto de la transpiración. Es muy complejo que una persona que utilice esta prenda pueda tener un proceso de transpiración tranquilo. Y eso incluso permite el ahogamiento del uso. Y lo otro es que ahí sí hay un asunto con las funciones basales, y es que como estas personas, muchas de ellas están también en dietas alimenticias, la prenda, como está conteniendo el cuerpo, ¿cierto? Y esas funciones básicas están siendo controladas, también tienen una incidencia, y es que a las personas se les disminuye la sensación de hambre, ¿cierto? Entonces, mire que allí este objeto vestimentario no solamente tiene la posibilidad de moldear el cuerpo, sino también de regular sus funciones basales, porque ese cuerpo contenido y apretado también disminuye la sensación de hambre. Y eso es muy importante para aquellas personas que han pasado por una cirugía plástica y que quieren reducir de peso y que también se les exige que tengan una dieta. La prenda a vestir sería un complemento de eso. Y frente a la pregunta de Ana, pues honestamente no hay una diferenciación, porque realmente estas prendas de control son usadas por infinidad de clases sociales. Una empresa como Fájate exporta a 52 países del mundo, y uno de los países que más consume prendas de control en Colombia es Arabia Saudita, que es una sociedad que ya de entrada tiene un dispositivo vestimentario de control como es el burka, y aparte de eso las mujeres utilizan prendas de control como son las fajas. Entonces ahí que vemos que realmente no hay un distingo social, ¿cierto? No hay un distingo social frente al uso de estas prendas, y que tranquilamente puede ser utilizada por mujeres y por hombres de varios estratos sociales. Gracias, profe. Gracias, Ana, por la pregunta. Recibimos una última pregunta, nos quedan 2 minutos. No sé si el profesor está de acuerdo en utilizar estos 2 minutos para Sí, sí, responderla. sí. Ok, Sí, sí. para iniciar con la siguiente, gracias. Juan Buenas tardes, Torres no tuve la dice. oportunidad. Ok, Sí. siga, profe. No tuve, ¿cómo fue la elección de los materiales para la exposición? No, nosotros, recuerden, bueno, qué pena, Juan. La investigación no fue hacer un proceso creativo de la prenda de control, sino todo lo contrario, tomar las prendas de control que marcas como Leonisa y que marcas como Fájate ponen en el mercado para hacer un estudio. Entre ellas también está la pregunta por el material, los materiales que se utilizaron, también se hizo una exploración de esos materiales. Y bueno, luego en otra oportunidad, si quiere, le paso mi contacto y ahí le puedo dar información sobre cuáles son los insumos, cuáles son los materiales, los textiles que se usan para la elaboración de estas prendas en estas 2 marcas. Profe, sí, muchas gracias por la respuesta, y este será el espacio para tener esa conversación seguramente a través del chat, o los invitamos a visitar nuestro entorno 3D en Mozilla Hubs, donde ustedes podrán interactuar entre ponentes, entre participantes, a través de un avatar en realidad virtual. Vamos a compartir en el chat precisamente cómo ingresar a este entorno virtual, y además por conocer la muestra de trabajos de las instituciones aliadas. Va a quedar aquí en el chat. Y antes de continuar, agradecer al profesor Carlos por su ponencia, por las ideas, a todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, profe, espero que nos siga acompañando, porque vamos a continuar con una charla muy interesante titulada El estado actual de las metodologías de diseño para el comportamiento humano, del profesor Camilo Rivera Vázquez, a quien le damos la bienvenida, y
a quien queremos saludar hoy. Profe, muy buenas tardes. Hola, André, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, profe. Un gusto tenerlo en la mesa 3. Y bueno, para que su tiempo sea suficiente, no nos vamos a demorar más, así que queda usted a cargo de esta mesa. Listo. Me dice que no puedo compartir pantalla. Permítame, ya lo hago con anfitrión. Yo Gracias. juraba que eso estaba resuelto, pero bueno. Mientras tanto, si nos quiere contar un poco de su perfil, ya que habíamos omitido esa parte, pero sería muy chévere que usted nos contara. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Camilo Rivera, soy también profe del Departamento de Diseño, soy compañerito de Andrea. Soy diseñador industrial de profesión, tengo una especialización en diseño estratégico y hace un tiempo, no muy lejano, pues terminé la maestría en comportamiento del consumidor. Entonces, digamos que la maestría fue quien de pronto me abrió los ojos como el profe anterior con el doctorado sobre la temática que les voy a compartir. Creo que ya podrías, ya eres anfitrión. Sí, ok, Correcto. aquí está. Ya, Bueno, no sé si ya. creo que aún no ha empezado a compartir. No te preocupes. Bueno, y es muy chévere que entre la primera ponencia y esta segunda vamos a mantener entonces como la línea sobre esta pregunta acerca de la forma en que se relaciona los individuos y su forma de habitar el mundo con la forma en que diseñamos objetos. Profe, Listo. listo, tenemos ya visualizada su Ven, presentación. ven Bueno, la pantalla de, ¿cierto? vamos a iniciar. Listo. Ok, listo. Bueno, como decía André, la ponencia pues trata del estado actual de las metodologías de diseño para el comportamiento humano. Yo hice como un derrotero de lo que les voy a contar, pues hay una pequeña y breve introducción aquí por el tiempo, pues también son elementos muy cortos. Les voy a contar un poco de la metodología y de los objetivos que se buscaban cuando se desarrolló esto, algunos enfoques de diseño específicamente para generar cambios de comportamiento, algunos resultados que se obtuvieron y les voy a mostrar como en el transcurso algunos ejemplos. Me gustaría comenzar hablando de las situaciones del cambio de comportamiento. Normalmente se han asimilado desde la psiquiatría y la psicología, ¿cierto? Estas, digamos, herramientas para generar cambios de tu conducta, dejar adicciones, generar cambios en hábitos específicos. Es muy habitual que nosotros como seres humanos pues adquiramos o tratamos de adquirir ciertas maneras de cambiarnos a nosotros mismos, por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio, el cambiar la alimentación y empezar una dieta saludable, el tratar de hacer actividades que incrementen, no sé, mi salud o mi conciencia y mi paz mental, etcétera. Entonces, últimamente, quiero decir en los últimos quizás 15 años, el diseño ha entrado como a intervenir en estos campos, apoyándose desde la psicología y la psiquiatría y también desde las neurociencias que desde los años 80 pues vienen como trabajando también en este aspecto. El diseño entendió que finalmente no diseña un objeto neutro que va a estar desvinculado de todos los elementos contextuales que rodean al ser humano, sino que por el contrario diseña un elemento que va a estar inmerso dentro de un sistema y que ese elemento puede llegar a modificar o cambiar aspectos conductuales de nuestra vida, incluso de manera inconsciente, sin que lo sepamos. Entonces, finalmente, pues entra esta nueva corriente a estudiar todos estos aspectos desde la psicología, como les decía, desde las neurociencias, la psiquiatría y también apoyadas en la nueva economía conductual que ha florecido en los últimos años. El objetivo principal del proyecto pues era como tener una visión y un panorama general sobre las estrategias de diseño para el cambio de comportamiento, porque estas estrategias están diversificadas, están regadas, ¿cierto? Diferentes diseñadores en diferentes países que las implementan o que se dedican, ¿cierto? Desde su profesión dicen que son diseños para generar, que son diseñadores para el cambio y que finalmente no hay como una integración global y que pues apenas se está dando como esos avances. Entonces se hizo una revisión bibliográfica bastante avanzada
donde se pudieron encontrar como algunas de las teorías. Aquí les voy a contar algunas de ellas, pero realmente no me da el tiempo para contarlas todas. Dentro de estos enfoques encontrados de diseño para el cambio de comportamiento hay dos principales, aquellos que se enfocan en los modelos de diseño que cambian el comportamiento desde la perspectiva de la psicología, con conocimientos desde la neurociencia, la economía conductual, ¿cierto? Adaptando el comportamiento desde el inicio hasta el final de la configuración del nuevo hábito. Y están algunos kits también que se encontraron, que son como unos kits de herramientas para que los diseñadores que no tienen como el conocimiento profundo en estos aspectos, pues puedan implementarlo y previamente a la elaboración del diseño, pues como empezar a pensar y a configurar cuáles son aquellas conductas o comportamientos que se esperan modificar. Los enfoques de diseño, pues esto lo voy a leer literal. Los enfoques de diseño típicamente utilizan un comportamiento motivador o persuasivo para aumentar la atracción para que el usuario individual haga algo, o utilizan medidas prescriptivas o de prevención al rediseñar el entorno para permitir o disminuir el comportamiento deseable o indeseable respectivamente. Esto se traduce en que los diseñadores o el diseño para el cambio de comportamiento tiene dos maneras de hacerlo. Un enfoque prescriptivo por medio de habilitación. Yo habilito al momento de crear el sistema, el servicio o el elemento tangible. Yo habilito al individuo, al usuario para que haga algo, o lo limito para que no haga algo. O lo incentivo a hacer algo o lo detengo para que evite hacer algo. Son procesos que parecen básicos, pero desde toda la configuración biológica y social, pues son elementos muy complejos que todavía se están como estudiando. Dentro de esas, dentro de esas maneras de procesar, hay 4 fines objetivos para esto. Entonces, es hacer que el comportamiento objetivo sea más fácil para el usuario, ¿cierto? Caso yo quiero hacer ejercicio, entonces posibilitarle al usuario para que el comportamiento sea más sencillo, hacer que el comportamiento no deseado sea más difícil. Si yo quiero dejar, por ejemplo, de fumar, de consumir alcohol, también está la limitante allí. Tratar de que los usuarios quieran realizar un comportamiento particular, motivarlos, o tratar de disminuir la inclinación de los usuarios a realizar ese comportamiento en particular. En el esquema que ven a continuación, básicamente dice como un resumen de los elementos y las estrategias que más se utilizan. Dentro de esas estrategias, los que están en la mitad, ¿cierto? Van a ver que al lado izquierdo hay una línea que dice persona, individuo, agente, cognición, cambio consciente, y al lado derecho hay una que dice medio ambiente, estructura social y sistemas. ¿Por qué están estas divisiones? Básicamente porque desde las estrategias que se encontraron, desde las metodologías que allí hay divisiones. Hay una división en donde algunas de las metodologías se enfocan en el agente o en el individuo para el cambio directo, es decir, trabajan desde la psicología del individuo, y hay otras que trabajan desde el contexto donde se desenvuelve ese individuo, ¿cierto? Es decir, intervienen en el sistema social del individuo para promover el cambio. Y hay otras que utilizan un poco de ambas. Entonces, es básicamente como la división principal que se hace allí. Perdón, un segundo. Entonces voy a contarles algunas de ellas. La más antigua, ¿cierto? Y la que, digamos, utiliza Harvard, por ejemplo, Stanford, en sus procesos de enseñanza de diseño para el cambio, es la de BIFOC, que es una metodología basada en tecnología persuasiva, ¿cierto? Cómo la tecnología logra persuadirnos para realizar acciones. Digamos que Fogg menciona algunos elementos específicos. Yo quiero eso, gracias. Fogg menciona algunos elementos primordiales y principales para poder invitar a los individuos y a los usuarios a realizar el cambio, y son 3 en particular: la motivación, la capacidad o la habilidad para hacer el cambio, y unos disparadores que llaman triggers, o que también se conocen como activadores, ¿cierto? Entonces, si ven los 2 esquemas de abajo, básicamente Fogg resume, vean. El usuario necesita motivación y necesita habilidad, ¿cierto? Si la motivación está muy alta, pero la habilidad es baja, el individuo no va a lograr dar ese cambio porque no siente que no tiene la capacidad para hacerlo.
Mientras que si tiene mucha habilidad y poca motivación, va a incurrir en la misma situación porque pues le falta esa inspiración. Entonces él dice, vea, necesita un equilibrio entre la motivación y la habilidad, es decir, para que no sea muy aburrido de hacer, ni para que sea muy poco motivante. Y al mismo tiempo unos disparadores que le inviten a hacerlo. Esto lo utilizan, por ejemplo, juegos como Angry Birds, juegos como, se me escapa el de los diamanticos, no me acuerdo cómo se llama, súper famoso que, bueno, se me fue el nombre. Dash and Diamonds. ¿Cuál? Cambio, será Dash and Diamonds, creo, ¿no? Sí, eso, pero antes había otro que fue súper popular, o sea, que se viralizó ese juego y volvía a gente. Sí. Candy Crush. Bueno, ese no lo recuerdo. Candy Crush, ese. Esos juegos, por ejemplo, utilizan la tecnología persuasiva que digamos, plantea desde la teoría Fogg, y es generar activadores y generar motivadores, es decir, te damos incentivos para que sigas jugando y te damos premios, ¿cierto? Y con el tiempo vas a desarrollar la capacidad y la habilidad, ¿cierto? Pero te vamos a limitar con las vidas. Entonces, se te acabaron las vidas, mañana te llega un recordatorio de notificación diciéndote que tienes más vidas. Entonces, es el trigger, es el motivante que abre nuevamente la puerta, que ingreses y empieces en ese círculo de persuasivo que te generó el juego. Está también la red de comportamiento de Wendell, que basa también su estrategia a través de 15 maneras en que se puede modificar el comportamiento de las personas. Esta red basa también, Wendell de alguna manera se basa en Fogg y dice, necesitamos 3 elementos: seleccionar un comportamiento objetivo que queramos modificar, facilitar ese comportamiento, porque si no se facilita, las personas no van a querer realizar el cambio, y asegurarse de que el disparador indicará el cambio de comportamiento, invitará a ese cambio. Está el modelo de Lundborg, que habla de la persuasión a través de los elementos visuales y la invitación y la retroalimentación que se puede recibir allí. Está el diseño para el comportamiento saludable, que se basa en un modelo transteórico de la psicología para el cambio de comportamiento, que básicamente compone 3 momentos. Un momento principal de invitar al cambio, porque ellos dicen, necesitamos que la gente se adapte al pensamiento de que va a cambiar. Si no hay esa adaptación, la gente no va a cambiar en ningún momento porque va a sentir que es un proceso forzado. Entonces hay una etapa como de precontemplación y contemplación, una etapa de preparación, y luego viene la segunda y tercera etapa, que es la acción y el mantenimiento de ese comportamiento, y una terminación que sigue siendo muy importante, porque si no hay un final indicado al cambio de conducta, puede terminar en que el individuo, el usuario, retome la conducta que tenía, o peor aún, encuentre una nueva. Un ejemplo de eso es un juego que se llama, no sé si se pronuncia así, me perdonan, yo lo leo como Napje. Es un juego de un monito que invita a los niños a comer comida saludable. Esto es para la etapa de precontemplación y contemplación, para que los niños empiecen a entender y aprender que la comida saludable es buena. Entonces le da una serie de puntos y una serie de procesos durante el juego. Pifar y Gregory proponen un modelo que se llama Brains Behavior and Design Toolkit, que también es un conjunto de herramientas. Esto ya no es un modelo teórico, esto es un conjunto de herramientas que ellos desarrollan, basados en la economía conductual a través basados en los sesgos cognitivos que tenemos como seres humanos: la aversión a la pérdida, el efecto de dotación, el sesgo del status quo, el error al pronóstico, las preferencias, etcétera, para invitar a los diseñadores a que cuando vayan a crear utilicen estos sesgos para mejorar el comportamiento. Está el diseño para un comportamiento de consumo sostenible, que se enfoca, por ejemplo, en reducir los comportamientos que no generan o que afectan la sostenibilidad del entorno. Por ejemplo, es un desarrollo muy particular en el que desarrollaron una sábana de calefacción sobre una mesa para que la gente estudiara y trabajara allí, evitando que la gente encendiera la calefacción en contextos o en climas muy fríos. Herramientas de impacto en el producto, que también trabaja desde la psicología de Foucault, por ejemplo, el tema de cómo los artefactos intervienen en la disciplina o en la manera en que se disciplinan las sociedades. Entonces, plantea, por ejemplo, un desarrollo de una tarjeta de transporte para usarse en transporte público de Holanda. El Mindspace, ¿cierto?, que fue creado desde el gabinete del Reino Unido para ayudar al diseño de políticas
que logran generar un cambio de comportamiento efectivo para que las políticas que se desarrollen efectivamente nutran y modifiquen las conductas sociales. Están los productos moralizados. Dentro de esos productos moralizados, por ejemplo, está el enfoque de Crow, que es, Crow desarrolla una arquitectura contra el crimen, ¿cierto? Entonces desarrolla todo un sistema de cómo deberían planearse los desarrollos arquitectónicos en las ciudades para que se reduzca la criminalidad, para que el usuario esté más atento. El diseño consciente, que es uno de los enfoques principales de la nueva ola de este diseño para el cambio de comportamiento. Este diseño consciente nos habla, por ejemplo, del uso del celular, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo. El celular fue un artefacto que se desarrolló para comunicar, pero que actualmente pues, está generando otros elementos conductuales que pueden ser perjudiciales. Mientras conducimos, miramos el celular, mientras caminamos por la calle, miramos el celular. Entonces, miren que los artefactos finalmente nos modifican y se empiezan a desarrollar una serie de propuestas en diseño que ayudan como a determinar ese cambio. Para no cruzar... sí, ya tiempo. Vamos redondeando, todavía nos queda varios minutos, entonces para que lo tenga presente. Gracias. El diseño socialmente responsable, que también asume una serie de comportamientos y de activadores, invitando desde el nudge, que traduce como un empujón para que las personas sientan ese impulso de hacer algo nuevo. Es un ejemplo muy sencillo de poner en un lugar, este diseño socialmente responsable tiende a, por ejemplo, en un lugar donde solo son 2 o 3 pisos, no poner un ascensor, no poner una llegada fácil, sino poner escaleras para que la gente haga ejercicio. Por ejemplo, desde las restricciones, las detecciones electrónicas, ¿cierto? Los avisos y las cámaras para que la gente reduzca la velocidad. El diseño con intención de Lockton también es otro, ¿cierto? Por ejemplo, para ayudar a la gente a que no cruce por donde no debe. Se establece un diseño, digamos, que permite mejorar la vía o trazar una ruta por esa vía. Y bueno, finalmente, digamos que estos son como los enfoques que pude como encontrar. Los que se enfocan en un término individual, es decir, desde el cambio del individuo son estos 3, desde un enfoque contextual están estos otros 3 y desde un término medio están, digamos, estos últimos. Ese término medio lo nombré así, pues básicamente porque trabajan en el enfoque individual y contextual. Y pues como para finalizar, que entre los modelos pues hay cambios de conducta principales. El diseño para el comportamiento sigue trabajando, no hay una unificación todavía. Como les decía al principio, las propuestas están diversificadas, no hay un esquema limitado, no hay un proyecto que abarque todos estos campos, que permitan traducir todo esto en un nuevo enfoque del diseño, sino que apenas está como dando pasos desde algunas de las propuestas. Creo que eso es como todo. Pucha, hablé mucho, perdón. Ahora sí, qué pena. Cami, no te preocupes. Bueno, André, no sé si vas a moderar las preguntas, pero yo tengo una en particular. De una, profe, sí, me parece. Que empecemos con las preguntas. Cami, no, pues primero que todo, súper tu presentación, digamos que una recopilación muy robusta de los diferentes enfoques. Creo que es un trabajo muy juicioso. A mí en particular me ha interesado mucho el asunto de la economía conductual, ¿cierto? Y bueno, frente a eso que lo mencionaste allí, vamos, pasaste por fue el tema de los sistemas 1 y 2, ¿cierto? Que es como unos términos que han desarrollado sobre todo Kahneman y Tversky. Y bueno, digamos que tratan de traer un poco a colación las ideas de Hume de cuestiones de hecho y de relaciones de ideas. Y en ese sentido, uno de los sistemas tiene que ver con el asunto de la causalidad frente al mundo. Entonces, la pregunta en particular tiene que ver con lo siguiente y es, ¿tú consideras que los sistemas 1 y 2 que tratan de ejemplificar un poco eso son modelos del funcionamiento del cerebro
o tratan de representar de manera exacta cuáles son, digamos, el conjunto de relaciones neuronales y conexiones y todo ese tipo de cosas que hay allí. No sé si de pronto fui muy claro. Y lo pregunto porque sé que te has acercado a ese tema de manera Sí. particular. No, realmente son como un proceso de abstracción para la representación de cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Creo que el cerebro es una complejidad que todavía no está descifrada y todas las sinapsis que se generan a través de las conexiones neuronales es ilimitada y todavía sigue avanzándose mucho en ese proceso. Creo que tú has leído a Antonio Damasio también. Sabes que el proceso genera o alberga elementos sumamente complejos y pues lo que hace Kahneman finalmente es tratar de aterrizar eso a una teoría básica que nosotros, los que no somos neurocientíficos, podamos traducir y entender cómo funciona nuestro proceso de consciente e inconsciente. Pero más allá de eso, creo que hay una complejidad sumamente grande que pues todavía las neurociencias están como trabajando y avanzando, tratando de resolver esas dinámicas neuronales y cerebrales que se nos generan a partir de lo que somos biológicamente. Y obviamente pues también está el elemento del consciente, de la conciencia, ¿cierto? Que sigue estando sin descifrar. O sea, la conciencia no está en ninguna parte, en el cerebro, se genera a partir de esas conexiones que hablabas. Entonces, pues finalmente creo que es un modelo representacional para tratar de aterrizar toda esa teoría tan profunda que puede conllevar entender los procesos neuronales. No sé si respondí la pregunta. Oh, excelente, y de hecho metes otro tema importante allí que es la conciencia, que evidentemente es un asunto importante. Entonces, no, muchas gracias, Cami. Bueno, y creo que para este momento, que seguramente se va a ampliar hacia el cierre, hay dos preguntas adicionales, una que tiene el profesor Carlos Mario y otra que acaba de llegar al chat de Ana. Entonces no sé con cuál quieras irte primero, profe Camilo. La que quieras, pues la Bueno, que vamos. tengas ahí. Vamos, hay casos donde cabe la integración de varias metodologías y para la del profesor Carlos sería esperar a que abra su micrófono y nos comparte. Pues hasta el momento no hay casos como de integración de varias metodologías, precisamente porque las metodologías que existen actualmente no son sumamente conocidas, sino que cada diseñador como que las ha desarrollado desde sus formaciones o desde su experiencia. Muchos de los diseñadores que las han desarrollado han estado en temas las han, digamos, evolucionado en procesos formativos posgraduales, pero apenas se está, o sea, hace como 3 años apenas salió, por ejemplo, la charla de TED de esta chica Niederer, que estaba hablando o de Nick Trump, que hablaba sobre el cambio de comportamiento a partir del diseño. Entonces, no es que haya una integración actual, creo que en Colombia conozco un diseñador que se está enfocando en eso, digamos, de lleno, que es Juan Pablo Velázquez, está haciendo su doctorado en la Universidad de Caldas y está, digamos, metido tratando como también de entender y procesar todos estos aspectos. Entonces, no hay una metodología que unifique o que trabaje varias, ni ninguno de ellos ha integrado varias de las herramientas. De hecho, pues cada uno desarrolla como sus herramientas. Eso sí, integran elementos similares desde las ciencias cognitivas, ¿cierto? La psicología, la psiquiatría, la economía conductual, tratan de generar esa integración. Muchos desde las mismas perspectivas, eso sí. Así respondí. Bueno, yo siento que hay una respuesta, dice Ana, entendido y gracias, Cami. Profesor Carlos, cuéntenos su aporte a esta conversación. No, tienes el micrófono apagado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Ya. Ya. No, bueno, primero me parece muy interesante este compendio, como este estado de la cuestión. ¿Hay algún texto que hayas publicado donde esté? No sé si tu tesis de maestría, no sé No, si algún precisamente artículo. esto es como el relieve de lo que sería el artículo que se espera publicar. Ok, y algo más grueso donde se pueda uno dar a la tarea de leerte más a profundidad. En este aspecto no, porque es que fue muy particular porque esto salió de la tesis, ¿cierto? Pero es que la Ajá. tesis de un viro completo.
Entonces, digamos que yo comencé por acá profundizando un montón y pues me encariñé mucho con la temática y de manera individual seguí abordando, pero la tesis fue tomando otro camino, entonces digamos que pues ya la tesis terminó en otro cuento y esto lo seguí pues trabajando yo como de manera particular. Espero seguir pues avanzando como en esto. Ah, listo, perfecto. Y de todas maneras No, aprovechamos para comentar que el profe Camilo también está en el proceso de trilogía, entonces podría ser parte de los autores de trilogía y esperemos que se anime con el libro de precisamente el libro de la escuela. listo, perfecto, muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. gracias a todos, Cami. Gracias. Bueno, probablemente al cierre haya otro espacio para conversar un poco más sobre estos temas tan interesantes, pero quisiéramos dar paso a nuestra siguiente charla súper conectada con estos temas. Se trata de la investigación que titula Cultura material a través de los envoltorios naturales, que presenta la profe María Isabel Giraldo Vázquez en nombre de su grupo de trabajo que está también integrado por el profesor Carlos Mario Metaorte Sánchez y la profesora Mariana Ruiz Restrepo. Profesora María Isabel, bienvenida a esta mesa. Voy a confirmar que usted es coanfitriona, así es, entonces bienvenida y el auditorio es suyo. Hola Andrea y hola, buenas tardes a todos los que están por aquí conectados, mucho gusto. Solamente pues hay como una pequeña correccioncita. Voy a compartir pantalla acá. Me confirman porfa que la estén viendo. Aún no, aún estamos con la pantalla del profesor Camilo. Ya María Isabel ha iniciado, perfecto, ya Listo, tenemos vale. cultura material a través de los envoltorios naturales. Bien. Bueno, este es un proyecto, ay, ¿qué pasó? Listo. Que hace parte de un ejercicio de investigación que desarrollamos los profes Carlos Mario Gutiérrez, Juan Pablo Parra, Javier Castrillón, la estudiante que después fue joven investigadora Mariana Ruiz y mi persona. Listo. Bueno, vamos pues como a presentarles entonces lo que hicimos y como los descubrimientos que tuvimos en este ejercicio. Bueno, lo primero pues es como mostrarles... Perdóname, Hola. profe María, es que justo estamos visualizando tu pantalla que está en modo... Ya. Sí. Ya vi qué está pasando. Pues, o sea, para mí está bien la legibilidad, pero sé que podría ser posible necesitarla un poco más grande. Y muchísimas gracias por el ajuste de los autores, además porque por aquí están muchos, si no es que todos, el profesor Carlos Mario Gutiérrez, el profesor Juan Pablo, el profesor Javier, Mariana y pues la ponente, la profe María Isabel. Bueno, espérenme, yo cambio de pantalla acá. A ver si ahí ya lo logramos. Ahí sí, ¿cierto? Perfecto, se bien. visualiza. Listo. Muchas gracias, profe. Vale, perfecto. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es presentarles esos resultados generales de la investigación que realizamos sobre empaques y envoltorios naturales en el departamento de Antioquia. Lo que hicimos fue un poco entender y preguntarnos sobre esos objetos que hacen parte de la cultura material y que están representados por medio de los empaques naturales. Ya enseguida les voy a decir cuál es la definición que tenemos entonces de empaques naturales. Hicimos pues también como una reflexión teórica y pusimos eso en conversación con esos hallazgos encontrados en el trabajo de campo y con las entrevistas que hicimos a unos expertos. Y bueno, básicamente pues esto es como que lo que les vengo a contar hoy. Para este contexto, para el contexto de esta investigación, vamos a asumir como empaques naturales
aquellos empaques que utilizan como materia prima hojas naturales, ¿cierto? Y que cuentan con alguna propiedad favorable para la contención del producto. Es decir, no solamente pues como por las conversas y por el, la memoria o la historia de los pueblos y de los lugares a donde, de los que visitamos, perdón, nos empezamos, o uno se empieza a dar cuenta más bien que la gente tiene como una concepción de que las hojas tienen ciertas propiedades que contribuyen a que lo que yo envuelva ahí, a lo que esté contenido ahí, tenga un aspecto positivo o le transmita una característica positiva al alimento contenido. Entonces, en ese sentido, vamos a entender los empaques y envoltorios naturales como esa materia prima que es producto de una hoja, pues sale de una hoja y que le va a transmitir características positivas al alimento contenido allí. Entiéndase esto como, no sé, sabor, propiedades de conservación, ¿cierto? Básicamente sabor y conservación. ¿Qué sucede? ¿Y qué se empieza uno a dar cuenta cuando empieza a hablar de estas cosas en términos del mundo de los empaques como tal? Pero paralelo a esto, el mundo como de la alimentación y al mismo tiempo de las tradiciones, que resulta que los empaques naturales puntualmente solamente se van a entender como tal, o sea, solamente se van a entender como empaques cuando se utilizan para envolver los alimentos. Es decir, si ustedes piensan en no sé, en una caja de cartón, una caja plegadiza cualquiera que contenga un alimento o un enlatado, una lata, lo que sea, un empaque como tal, desde el primer momento que es concebido se piensa como un empaque, ¿cierto? A diferencia de estos empaques y envoltorios naturales que solamente cuando cuando se configuran, más bien, cuando se piensan como elementos que van a contener y van a envolver un alimento, es cuando se piensan realmente como empaques, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a ver que están muy relacionados con un asunto que tiene que ver con la subsistencia de los seres humanos, ¿sí? Que venimos pues hablando como de unas prácticas tradicionales y ancestrales que van a responder a esa necesidad de subsistir y a esa necesidad de mantener los alimentos eh, en unas condiciones medianamente decentes en un periodo de tiempo determinado. Les pido disculpas por aquí con el perro. Y que están pues obviamente determinados por unas dinámicas sociales y por unas dinámicas culturales, obviamente también geográficas pues y de contexto, ¿cierto? Porque no en todas partes vamos a encontrar este tipo de hojas y de envueltos pues. En ese sentido entonces vamos a ver que los empaques van a ser parte de estrategias de organización en torno a la alimentación, que en el caso puntual de los empaques naturales corresponden a prácticas que por razones de contexto no han sido permeadas por la producción industrial. Nos vamos a encontrar también aquí con el trabajo de campo que hicimos, que muchas veces de cuenta del contexto en el cual están inmersas estas prácticas, porque realmente no se puede pensar en un empaque natural o en un envoltorio natural sin pensar en las prácticas alrededor de, ¿cierto? En esas reuniones familiares o en ese estar en la cocina o si hacer toda la preparación y la disposición, pero en un contexto que es muy diferente a un contexto industrial, por ejemplo, implica también entonces unas conversaciones, unas prácticas, unas tradiciones, una memoria, ¿cierto? Unas historias que se van repartiendo, que se van transmitiendo más bien de generación en generación, eh, y que vamos a ver que entonces no son todavía permeadas por esa producción industrial, ¿sí? Vamos a ver entonces que los empaques naturales van a ser artefactos de la cultura material en la medida que estos obedecen actitudes intencionales. Es decir, una hoja como tal no va a ser parte de la cultura material, ¿cierto? Es un elemento de la naturaleza,
Pero en el momento que se tiene la intención, por eso hablamos de actitudes intencionales, en el momento que se tiene la intención de generar o de más bien soportar un proceso de creación cultural, como es el proceso de la alimentación, ¿sí? Y se piensa que esas hojas se pueden utilizar para empacar y envolver alimentos, entonces ahí se empiezan a hacer parte de esos artefactos de la cultura material. Y van a ser importantes no solamente por su función práctica, es decir, porque van a contener, van a proteger, van a almacenar, van a transportar esos alimentos, que finalmente es lo que un empaque hace, si lo pensamos pues como en términos del marketing convencional, eso es lo que hace un empaque. No solamente va a hacer esto, sino que también nos va a ayudar a entender una cultura, a una transmisión de conocimientos y de memorias y de historias que seguramente no sucederían si estos productos fueran empacados de otra manera. Entonces vamos a ver que lo que hicimos, pues como con este ejercicio y a los hallazgos, pues, o la discusión a la que llegamos, fue ir a unos lugares en Antioquia, lo que la pandemia nos permitió también, pues porque justo pasó todo esto en mitad del proyecto de investigación. Fuimos a Santa Fe de Antioquia, visitamos San Félix y también visitamos Amagá. Todos estos pues, municipios del departamento de Antioquia, y adicional a eso realizamos unas entrevistas con expertos en cocinas tradicionales colombianas. Y particularmente cuando realizamos estas visitas, la idea también era conectar un poco como con esas experiencias personales, sobre todo de los campesinos y de los fabricantes, o sí, de los fabricantes de los productos. Y las opiniones que se empiezan a generar en torno a estos empaques naturales para empacar puntualmente tamales, mantequilla y quesito, que fue lo que nos encontramos en Santa Fe de Antioquia: tamales, en Amagá y en San Félix, quesito y mantequilla. Entonces, ¿qué nos empezamos pues como a encontrar y cuál fue como la discusión a la que llegamos? Básicamente que el empaque, lo que les estaba diciendo ahorita, entender el empaque natural va solo a poder ser posible cuando se establece una relación directa con el alimento, ¿cierto? Antes no. Esto hace que se diferencie de otros tipos de empaque, lo que les estaba diciendo ahorita, porque un empaque, una caja de un cereal sigue siendo caja de cereal y sigue siendo un empaque inclusive antes de que el cereal esté contenido en él, ¿cierto? Y posteriormente también, porque entonces vamos a ver que esos empaques no van a perder. Ay, disculpen un segundo, por favor. Andrés. Porque entonces vamos a ver, qué pena, que esos empaques no van a perder las características cuando el alimento ya es consumido o cuando ni siquiera se ha empacado, ¿cierto? Esto va a hacer que esos empaques, como la caja de cereal, permitan que se reempaquen ellos, ¿cierto? Inclusive que la función comunicativa permanezca en el tiempo, inclusive puedes hasta pensar en asuntos como museográficos, ¿cierto? Exposiciones, si vamos a hablar pues como de historia de los empaques, de este tipo de cosas, asunto que no va a suceder entonces con los empaques naturales. Sin embargo, esto no quiere decir entonces que esa propiedad de materialidad en la cultura que tienen estos envoltorios sea menor cuando estamos hablando de los empaques naturales. Porque vuelvo e insisto, vamos a ver entonces que más allá de el mero hecho de empacar, eso empieza a tener una carga simbólica supremamente importante, y es una de las razones por las cuales pues, nosotros finalmente no somos capaces de comernos un tamal en lata, por ejemplo, ¿cierto? Porque eso no nos va a remitir a nosotros a toda esa memoria, esa carga histórica y rememoradora, valga la redundancia, que tienen este tipo de empaques y envoltorios. Entonces,
vamos a ver que si lo pensamos en términos de la teoría de los empaques como tal, ¿cierto? Hay unas intenciones que también se ven reflejadas en los empaques y envoltorios naturales eh, y que tienen que ver entonces con ese acto de desarrollar esas funciones también de las que hablamos entonces de protección, no solamente cuando el alimento ya está preparado, sino durante la preparación. Entonces estamos hablando de protección, por ejemplo, en la cocción, cuando hablamos de tamales y de bollos. Eh, Integración en la preparación, eso quiere decir entonces que estas hojas puntualmente nos van a aportar sabor al producto. Entonces se involucra el empaque como tal, no es simplemente un mero contenedor que me va a comunicar, sino que también va a involucrarse en la preparación de ese alimento y en la transmisión de propiedades, en este caso sabor. Contiene el producto, ¿cierto? Que también sucede pues con los empaques regulares, evitar que el producto pierda entonces su consistencia, mantener su forma. Hablamos también de la función de resolver logísticamente el asunto del transporte, ¿cierto? Si, ¿cómo hago yo para transportar entonces en un tamal, un quesito? Y resuelve finalmente un aspecto que tiene que ver con el apilamiento, ¿cierto? Volvemos a la intención de resolver el asunto logístico, de disponer espacios óptimos para el amontonamiento de los productos sin poner en riesgo entonces la estructura del producto. Bueno, básicamente pues era como los hallazgos, aquí está pues la bibliografía en la cual nos basamos pues, en lo que trabajamos. Adicional a esto, pues quería como contarles un par de cosas que nos encontramos bien interesantes como en esos, en esos recorridos que hicimos. Si bien voy a dejar por aquí de compartir pantalla ya. Muchísimas gracias, María. Muy, muy interesante. Y bueno, creo que es el momento para hacer preguntas, para tener un poco esta conversación contigo y con los otros investigadores que nos acompañan. Entonces, abrimos el espacio. Si quieren por el chat, si quieren levantar la mano a las preguntas. André, iba a terminar aquí con una cosita pues que no estaba en las diapositivas, pero así como a modo de hallazgos pues puntuales que nos encontramos en el camino, mientras van por aquí haciendo preguntas. Excelente, aprovechemos para ese tiempo. Y es cosas como que tienen que ver mucho con eso que les estaba diciendo, la tradición y de la memoria y esos imaginarios que tenemos todos nosotros en nuestras cabezas frente a determinados productos. En este caso nos pasó con el quesito, por ejemplo. Cuando fuimos a San Félix, fuimos a un lugar que es muy típico para comprar quesito en hoja de biao y nos sentamos a conversar con las señoras. eh, entonces le dijimos que nos mostrara el quesito y nos dijo, el quesito no lo hacemos acá, el quesito solamente lo envolvemos acá. De la finca, de una finca cercana nos traen el quesito y yo le dije, ¿cómo se lo traen? Y me dijo, en bolsas plásticas. Y aquí lo sacan de la bolsa plástica y lo envolvemos en hoja de biao. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Yo pensé que lo envolvían directamente en la hoja, pues en el momento de la fabricación. Y me dijo, no. Y eso pues da un poco para pensar, porque entonces en medio de toda la conversa después nos dijo, yo le pregunté qué pasa si se le acaban los quesitos un domingo y me dijo, no, pues vamos al supermercado, compramos quesitos, los sacamos de la bolsa, envolvemos en la hoja de biao y los vendemos como si fueran nuestros. Y yo le dije, como, ay, Dios mío. Entonces, en términos como de ese imaginario, ¿cierto? Que uno tiene de que la hoja, de que el quesito en hoja de biao sabe mejor. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a encontrarme con este tipo de prácticas que funcionan como, como, ¿cómo se dice? Como reforzando ese asunto del imaginario, pero por detrás hay otra cosa, ¿cierto? Entonces, pues aprovechamos el imaginario que todos tienen del asunto del quesito, pero en realidad ni siquiera lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces,
Eso nos pareció muy particular, ¿cierto? En Santa Fe, Antioquia, por ejemplo, nos encontramos un señor que nos decía que el polvito blanco de la hoja era lo que le daba la propiedades como conservantes a esa hoja y que entonces eso hacía que el tamal durara más tiempo y que empiezan a hacer como prácticas o decires que se van replicando en el tiempo sin ninguna fundamentación teórica, pues, ¿cierto? Que esa sería como otra aparte de esta investigación, pensar hasta qué punto, pues, esas cosas sí son comprobables, ¿cierto? Y verificables en un laboratorio, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Eso era lo que tenía para contarles. Bueno, profe María, muy chévere estos hallazgos de cierre. Justamente en el chat dice el profesor Carlos Cano que acaba de tumbar la inocencia a más de uno en este chat. Sí, Es decir, tal cual. hablando de diseño de comportamiento y del lugar de lo consciente a lo inconsciente y bueno, qué tan conscientes somos del vestido que también llevan el vestido que llevan los Exacto, alimentos que son artefactos. Muy tal cual. interesante. Bueno, preguntas. Profe, ¿usted quisiera añadir algo más en el cierre? No, yo ya Hay una creo pregunta. que... Dice, ¿cómo Ah, nace sí. la pregunta de investigación o el interés por los empaques naturales? ¿Algún objetivo para poder implementar los resultados? Algo. Sí. Son dos preguntas. Vamos por la primera. ¿Cómo nace la pregunta de investigación o interés por los empaques naturales? Bueno, pues realmente fue un asunto muy... Ay, se me perdió la ventana de Zoom, ya no los veo. Bueno, ya los vi por acá. La pregunta de investigación y el interés surge porque yo soy especialista en diseño de empaques, envases y embalajes y soy magíster en historia. Entonces empecé como a encontrarme entre hablar de empaques, pero desde lo comercial, desde el marketing. Y pues por otro lado, cuando empecé a estudiar historia, me di cuenta que había un montón de prácticas y tradiciones que se empezaban como a perder o que, si bien no se han perdido, pues tienen un trasfondo más allá de envolver el tamal y venderlo, ¿cierto? Como una práctica para subsistir. Entonces quise como encontrar, o sea, mi punto medio es este, es hablar de empaques, pero desde las tradiciones, pero desde la historia. y, y entonces ahí surge pues como esa pregunta de también entender los empaques naturales como empaques realmente, porque esa es otra pregunta, si realmente sí son empaques o no, que pues esa es otra posibilidad de discusión. Y adicional a eso, involucrarlos en el diseño industrial, ¿cierto? Hablar de cultura material, hablar de tradiciones, hablar de historia, que es una cosa que regularmente no hacemos como en el mundo del diseño industrial. Entonces esa es como la pregunta, pues de ahí surgió como todo el asunto. Listo. Y creo que había otra pregunta, decía, ¿algún objetivo para poder implementar los resultados? No entendí la pregunta. Juan Torres, no sé si nos quieras aclarar un poco. Tal vez era una pregunta muy Buenas profunda. tardes. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Hola. se te Sí. Ok, escucha. buenas tardes. Muchas gracias por todo, en serio, pues bastante interesante. La segunda es como los resultados pues, de todo el estudio, lo mismo que mencionó, o sea, como que se ha perdido esta labor artesanal o en todo este tema de la industria. O sea, ¿hay alguna manera de implementar estos resultados para volver a traer, pues digamos, de manera artesanal o Ya. implementarlo a los mismos empaques? Es una discusión que tuvimos también con los entrevistados, sí, a las personas que entrevistamos, expertos en cocina colombiana tradicional, y es que nos preocupa bastante que con todas estas normas y reglas del INVIMA,
este tipo de productos y prácticas se empiecen a perder, ¿cierto? Porque pues, no pueden entrar a un supermercado, no se pueden exportar, no pueden estar en grandes superficies, pues por toda la reglamentación que existe. Entonces hay una corriente muy fuerte desde el área de la gastronomía, puntualmente, y desde el área de las cocinas tradicionales colombianas, que le pide al INVIMA como sentarse a conversar para hacer esa reglamentación y esa reglamentación de una manera un poco más sensata, pensada desde las tradiciones y pensada desde la memoria y desde la historia, ¿cierto? Y que no simplemente se vuelva un asunto de buenas prácticas de manipulación, porque entonces ahí se van a empezar a perder cosas, ¿cierto? Es una discusión que pues ellos están ahí como luchándola y yo siento que también pues como desde el diseño industrial deberíamos también un poco como meter la cucharada porque finalmente hay cosas de estas, o sea, ya estamos pensando como en platos desechables a partir de hojas de viado, pues ¿por qué no pensar que también esto se puede implementar de otras maneras en los empaques de envoltorios naturales, ¿cierto? Bueno, Entonces, pues pero nada, ahí está la discusión abierta también todo el tiempo. muchas gracias, que hoy mi papel también es un poco acelerar, yo sé, pero nos falta la última charla y creo que vale la pena también darle un espacio. Sin embargo, creo que esta mesa ha estado tan nutrida, tan interesante cada una de las posiciones que ojalá se animen a quedarse al cierre para tener una breve conversación, participantes y ponentes que así lo permitan, que sus horarios sean flexibles si es el caso. Entonces, profe María, muchas gracias. ¿Algo más antes de darle paso a Santiago? Quizás yo Ya, tengo que... ya respondió Valentina Maecha, pues ya las hojas las venden en los supermercados, pero no pues las venden para que la gente haga sus propios tamales, ¿cierto? Uno va a María, la... Hola. sí, te complemento ahí. Que cabe resaltar que lo que encontramos también es que finalmente el asunto de las hojas, de los empaques naturales y los envoltorios naturales es un mercado muy doméstico finalmente y su uso finalmente se ha últimamente reducido, digamos, a ese tipo de interacciones. Finalmente termina siendo muy valioso porque lo que sugiere esto es que allí hay un ejercicio de transmisión cultural muy fuerte y que probablemente se intuya que no vaya a haber una pérdida de estas prácticas. Sin embargo, pensar que entre en procesos de distribución un poco más extensos, con cadenas logísticas mucho más extensas, será un poco complicado. Repito, nuevamente entendemos que allí hay un ejercicio muy doméstico, muy de la proximidad, muy de los radios de acción cortos, y quizás esos son los resultados y hallazgos más interesantes que hemos tenido. Básicamente sería ahí para complementar. Bueno, Juan, sí, creo que o sea, es un tema que nos da un montón de posibilidades para esta conversación. E insisto, invitarlos a los que su horario les permita hacer un cierre con todas estas ideas, así como frescas y circulando, moviéndose por acá. Vamos a darle paso y agradecer a todos los ponentes hasta el momento que han puesto esta mesa súper interesante. Vamos a darle paso a nuestra charla de cierre, se titula Modelo de Investigación para la Inclusión a partir del diseño, de Santiago Díaz Aguirre. Santiago, muy buenas tardes. Vamos a darte paso, te estamos haciendo coanfitrión para que puedas proyectar la pantalla. Así que bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Gracias, muy bien, gracias. ¿Me confirman cuando esté compartiendo pantalla? Vale, no sé, Santiago, si sea posible que tu micrófono aumente un poco el volumen. Ya te voy a mirar, pero sabes que no me está dejando compartir pantalla. Me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Puedes volver a intentar? Creo que ya te... ¿Y el micrófono ya se encuentra bien? Hagamos un último intento. ¿Puedes compartir pantalla?
le estoy intentando y no me da. O si no, si la puedes compartir tú también, no importa. También se puede hacer de ese mecanismo. A ver, a ver, a ver. Nada, Ya te... lo mismo. Dale, compártela tú, no importa. Bueno, entonces espérame un momento, porfa. Ya la compartí. Vamos, muchísimas gracias por su paciencia. En breve vamos a empezar a compartir pantalla. Vale. Ay, no, a mí tampoco me está dejando compartir pantalla. No. No, nada, no me deja. No sé qué sucede. Un momento, porfa. Aunque de pronto no sé si tenga relación, que yo estoy desde dos equipos, la verdad no creo, pero estoy desde el celular con la cámara del computador. Con la No presentación. sabría decirte. Vamos a un momento, porfa. Profe Juan Pablo, ¿será posible que intentemos con tu anfitrión? Bueno, les pedimos un minuto de paciencia. Vamos a intentar. Santiago, te voy a pedir que como anfitrión me nombres anfitriona nuevamente, por favor. Claro que sí. Déjame ver cómo lo puedo hacer. Pero sabes que la verdad es que no he manejado mucho el Zoom y no sé por dónde puedo hacer. Ok. Un momento. Voy a intentar saliéndome de acá desde el celular a ver si de pronto está afectando algo. Bueno,